Hola, por parte del programa de Bacteriología y Laboratorio Clínico de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, a continuación presentaremos todo acerca de los microsatélites. ¿Qué son los microsatélites? Los microsatélites o Short Time Repeats son secuencias en las que un fragmento de ADN se repite de manera consecutiva. Estos se han encontrado en organismos tanto eucariotas, los cuales se encuentran contenidos en el núcleo, como procariotas contenidos en su citoplasma y plásmidos. Las secuencias de microsatélite en estos genomas están constituidas por unidades cortas de 2 a 6 pares de bases, que se repiten en tándem un elevado número de veces y se encuentran en zonas codificantes y no codificantes del ADN. Su frecuencia y tipo de repetición varía en los genomas de distintas especies. Los microsatélites se caracterizan por ser altamente informativos. Esto quiere decir que son utilizados como marcadores moleculares en una gran variedad de aplicaciones en el campo de la genética, como pueden ser parentescos y estudios de poblaciones. Asimismo, son técnicamente simples. La tecnología de PCR puede ser fácil y rápidamente utilizada para la automatización en el uso de estos marcadores. También son técnicas sensibles. Solo pequeñas cantidades de ADN son requeridas. Los datos son producidos de forma confiable y altamente reproducibles. Por último, son codominantes y poseen una alta tasa de mutación, lo que los hace muy polimórficos. Con relación al polimorfismo de los microsatélites, podemos destacar que esta característica es dada por dos mecanismos de mutación. El primero es el deslizamiento del apareamiento de las hebras de ADN. Esto ocurre en las hebras hijas en un apareamiento desigual entre las hebras, dando la formación de bucles. El segundo es el entrecruzamiento desigual. Esto se da en la hebra parental por un alineamiento erróneo entre las hebras, dando también como resultado la formación de estos bucles. Clasificación de los microsatélites. Aquellos microsatélites con repeticiones en un número mínimo de unidades sin interrupción y sin repeticiones adyacentes son denominados puros y perfectos. Aquellos con 2 o con más repeticiones con un número mínimo de unidades repetidas ininterrumpidas son denominados compuestos. Finalmente, los que al menos uno de sus motivos presenta nucleótidos intercalados son denominados interrumpidos. Cada secuencia de microsatélites se define por el tipo de unidad repetida y por el sitio que ocupan en el genoma. Según el tipo de unidad repetida, podemos encontrar los mononucleótidos, los dinucleótidos, los trinucleótidos o los tetranucleótidos, aunque también es posible encontrar penta o hexanucleótidos. En cuanto a estas, podemos encontrar que en las repeticiones mononucleótidas y dinucleótidas tienen mayor tasa de mutación y sirven para detectar en los individuos diferencias entre las poblaciones y especies, lo cual los hace más específicos. Por otro lado, las repeticiones de 3 o más nucleótidos tienen menor variabilidad. Por otro lado, se pueden reconocer dos grupos principales de ADN, las secuencias dispersas y las secuencias repetitivas en tándem. Dentro de las secuencias dispersas encontramos el grupo SANES y LANES. Dentro de las secuencias repetitivas en tándem encontramos los satélites clásicos, donde se encuentran los minisatélites y los microsatélites. Existen dos tipos de esta secuencia. El tipo 1, que son grandes bloques formados por repeticiones de distintas unidades de longitud variable. Por otro lado, el tipo 2 son pequeños bloques distribuidos a lo largo de todo el genoma con un número variable de unidades de repetición de secuencia similar. Pertenecen a este tipo los minisatélites y los microsatélites. En cuanto a los minisatélites, los bloques de secuencia de este ADN poseen un tamaño aproximado entre 0.1 y 40 kilobases y la unidad de repetición es de 10 a 100 pares de bases. Tienen un alto grado de variabilidad tanto en el número de repeticiones en tándem como en la secuencia de la unidad de repetición. Mientras que en el ADN microsatélite tienen hasta 400 pares de bases, siendo los más idóneos para las técnicas de PCR, dentro de todas las características anteriormente mencionadas. Los microsatélites se localizan en genomas haploides. En las plantas, los cloroplastos se heredan por vía paterna. Por otro lado, en los humanos, en las mitocondrias por vía materna y el cromosoma sexual Y por vía paterna.
Los microsatélites tienen diferentes aplicaciones actualmente como la cartografía genética, las pruebas de paternidad y la criminalística. Las pruebas de paternidad están basadas en el ADN que permite establecer la identidad genética y o huella genética con la cual se conoce la verdad biológica de un individuo. Una de las maneras más utilizadas en estas pruebas son los polimorfismos genéticos a partir de los marcadores moleculares como lo son los microsatélites. Estos han sido validados en cuanto a sus características hereditarias, diversidad alélica y polimorfismo como los marcadores más adecuados para pruebas de filiación. Estas son un conjunto de pruebas biológicas destinadas a realizar la identificación de uno de los progenitores partiendo del estudio del otro hijo. También sirven para establecer relaciones familiares y de paternidad en caso de delitos como la violación, el aborto, la identificación de restos humanos, entre otros. El principio de las pruebas de paternidad utilizando los marcadores moleculares consisten en la comparación del genotipo y fenotipo de la descendencia de los progenitores como principio mendeliano. Uno de los alelos que presentan un individuo provienen tanto del padre como de la madre. El elevado polimorfismo que presentan los microsatélites y la posibilidad de detectar ambos alelos los hace muy útiles para la identificación individual en humanos. Tales pruebas también pueden realizarse a través de pruebas serológicas o grupos sanguíneos. Asimismo, un análisis electroforético de polimorfismo de proteínas y enzimas sanguíneas. Más sin embargo, actualmente estas pruebas han sido muy sustituidas por el uso de microsatélites. Los microsatélites también pueden emplearse en investigación forense, ya que con muy poca cantidad de ADN se puede obtener un perfil genético adecuado. Esto permite la identificación de muestras que se encuentren en lugares del crimen, además de la generación de una base de datos con los perfiles genéticos de los delincuentes. En cuanto a la cartografía genética, otra aplicación de los microsatélites es la construcción de mapas de ligamiento más completos y detallados, así como la identificación de genes de interés. Todos los marcadores pueden ser utilizados para realizar mapas de ligamiento. La descendencia puede ser informativa si los progenitores son doble heterocigotos en los loci analizados. Los loci situados en cromosomas distintos podrían recombinarse libremente durante la gametogénesis parental hasta un 50%, mientras que si se encuentran en el mismo cromosoma recombinarían con una frecuencia que oscila entre el 0 al 50%. De este modo, un mapa genético bien surtido de marcadores se convierte en una herramienta muy útil para identificar genes responsables de carácter. Teniendo en cuenta lo anterior, actualmente para el análisis de ADN se utiliza un nuevo método llamado STRS, que significa cortas repeticiones en tándem, que son secuencias cortas y repetitivas del ADN distribuidas a lo largo del genoma humano. Tales fragmentos son una fuente rica de marcadores heredables, mitad de la madre y mitad del padre. Son más cortos y soportan más degradaciones con el tiempo y no requieren grandes muestras de ADN, lo cual lo hace mucho más útil para investigaciones criminalísticas, así como su aplicación en pruebas de paternidad. A continuación se presentará un ejemplo. El ADN de una muestra, que puede ser cabello, uñas, material biológico, sangre o saliva en especial, se extrae y se purifica. Para poder separar los STRS se lleva a cabo un procedimiento llamado PCR, reacción en cadena de la polimerasa, y este método amplifica secuencias TARC específicas del ADN, en este caso en particular los STRS, aumentando su número en la muestra. Posteriormente, los STRS son separados en un proceso llamado electroforesis, lo que indica que se pasa el ADN en un gel de agarosa y pasando una corriente eléctrica a través de ella, ya que el ADN tiene una carga negativa, por lo tanto se va a mover hacia el electrodo positivo. Los STRS más largos, con mayor número de pares de bases, van a ser mucho más pesados y por lo tanto se van a mover mucho más lento en gel que aquellos con repeticiones cortas. Al volver a pasar la corriente eléctrica por segunda vez, los pedazos diferentes de ADN se van a desplazar por el gel, lo cual será después revelado con tinciones especiales que permitirán observar las bandas a través del gel. El patrón de estas bandas muestran la huella genética de una persona. En cuanto a la interpretación de resultados, después de obtener los perfiles en una prueba de ADN para determinar la paternidad entre un supuesto padre y un hijo en disputa, existen dos resultados posibles al comparar sus perfiles. Primero, que para al menos dos marcadores no exista ninguna coincidencia entre los alelos genotipos del supuesto padre e hijo, lo que se denomina exclusión, y se descarta de inmediato la paternidad biológica.
O segundo, que si coincida el padre con el hijo en al menos un alelo en todos los marcadores analizados, lo que se puede interpretar como que el supuesto padre es el padre biológico del hijo en disputa. Pero cuidado, antes de llegar a esta conclusión se debe hacer una valoración bioestadística del caso que permita contestar la siguiente pregunta. ¿Qué tan probable sería que el perfil de ADN de cualquier persona que no sea el padre biológico hubiera coincidido por azar o casualidad con el perfil de ADN del hijo en disputa? Para hacer esta valoración correctamente es necesario saber la frecuencia en la población de los alelos que concuerden entre el supuesto padre e hijo.